Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Hemos estado hablando estos días, ayer particularmente, sobre misiones y el sermón que vamos a ver hoy con la gracia del Señor se llama La verdad que predicamos. Siempre que vengo a Tucumán, yo me acuerdo cuando yo estaba en el ejército, haciendo el servicio militar en Buenos Aires, y nos mandaban, ¿cómo se llama?, en tren hasta acá, hasta Tucumán, y de acá tomábamos un colectivo que nos llevaba a Salta. Y el tren, que no sé si existe todavía, se llamaba La Estrella del Norte. ¿Existe todavía? Son todos chetos, nadie viaja en tren, bueno. Pero había un tren antes. Sí, claro, tienen avión ahora todos viajan en jet Smart, pero en esa época era tren Smart y de Smart no tenía nada porque demoraba un día entero para llegar, ¿no? Y uno nunca sabía si estaba viajando o estaba llegando a algún lado porque iba tan despacito, ¿viste? Me acuerdo de esos viajes interminables, pero bueno, hace unos años atrás estaba de viaje en otro país y me tocó subir a estos trenes nuevos y ahí uno no ve nada de lo que está pasando afuera, ¿no? Porque hacen y ya llegó, ¿no? Fue inevitable acordarme del Estrella del Norte. A veces la rapidez con la que nosotros estamos viviendo parece así, se siente así. Usted se debe haber dado cuenta cómo el mundo acelera cada vez más. Ya creo que ya estamos resignados a que vamos detrás de las cosas que van ocurriendo. Antes es como que íbamos previendo lo que iba a venir, ahora lo que viene nos avisa que está acá cuando ya llegó, ¿no? No sé, hace 5 años atrás siquiera, nadie estaba pensando en la inteligencia artificial, ¿no? Y hoy en día es algo que ya forma parte de la vida, bueno, no de la mía porque no la sé usar, pero de mucha gente sí. Y muchas cosas han ido cambiando y van demasiado rápido. El problema cuando algo va tan rápido es que se empieza a perder la perspectiva, ¿sí? Uno ya no sabe de qué está lejos y de qué está cerca. Y es muy triste cuando una persona no cree en nada, pero es mucho más triste cuando esa persona cree en algo que él cree que es lo correcto, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros como creyentes entendamos la verdad que predicamos. Hoy en día la verdad ya no está, fíjense ustedes cómo es más o menos la cadencia en los años 60 y 70. En las universidades había muchos debates, ¿sí? De hecho, la mayoría de las ideologías cobraron fuerza en aquel entonces. Hasta los años 80 inclusive, cuando recién empieza la democracia, la gente mayor de aquel entonces ya hablaba de la doctrina peronista, la doctrina radical, ¿no? Y es como, yo tenía a mi abuelo que era un radical acérrimo y él sabía, no sé cómo, y era por la doctrina, los radicales creemos en esto, ¿verdad? Hoy ya no sabemos lo que es un radical, ¿no? No sabemos qué es lo que es qué cosa. ¿Por qué? Porque ya no existe esa base, no existe ese cimiento. Hoy en día la gente cree por intuición personal. El anteaño pasado, un amigo que no era creyente, un psiquiatra en Córdoba, se suicidó y cuando los amigos supimos que se había suicidado, uno de ellos escribió en su página de internet, no sé cómo se llama, en el Facebook, puso Fernando, besos al cielo, ¿no? Yo lo conocía a Fernando, el último lugar donde Fernando está en el cielo, ¿no? Ni siquiera lo vio. Creo que lo debe haber visto cuando cerró los ojos antes de morirse, nada más, no lo va a ver más. Pero digo, ¿de dónde sale esto de besos al cielo? ¿Desde dónde este hombre está en el cielo, ¿no? Pero evidentemente estamos viviendo en este mundo así. Y hay un filósofo canadiense que se llama Charles Taylor, él no es cristiano,
Y a este fenómeno él le llama el imaginario social. Él dice que el imaginario social es el hombre imaginando su entorno social y su identidad sin ningún sentido de legitimidad. ¿Sí? Sin ningún sentido de legitimidad. Sencillamente se lo imagina y como si fuera lo que la psicología le llama el pensamiento mágico, como si fuera mágico, bueno, yo lo pienso, el famoso yo me percibo de tal manera, entonces yo creo que es así, ¿no? Y paso por arriba de todos los demás. Pero esto que está pasando ahora no es algo nuevo. Hay un filósofo alemán que ya falleció, por supuesto, él se llamaba Kierkegaard, él es el que escribe la tesis sobre lo que se conoce como el salto de fe, y él tenía una frase que dice: el estado normal del corazón humano es intentar construir su identidad en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y es lo que pasa ahora, ¿no? Cada uno está tratando de construir su identidad en cualquier otra cosa que no sea Dios. Yo no soy ni Taylor ni Kierkegaard, pero creo que esto que estoy explicando se resume a una palabra y es la palabra influencia, ¿no? De hecho, esto ya ha dejado de ser una palabra hoy es un trabajo, ¿no? Tenemos influenciadores profesionales hoy. La batalla por la atención es la economía de la atención. Tratar de obtener nuestra atención es algo a lo que dedican muchísimo, muchísimo tiempo. En algún momento, se lo doy a título de sugerencia y si es que se da, vos lo conocés a Raúl, a Sebastián Prietti, el de Sociedades Bíblicas. Este hermano fue jefe de marketing de Arcor muchos años, es un hermano muy capacitado. Tuve la oportunidad de tener varias reuniones con él hablando sobre estas cosas. Muy esclarecedor la forma en que él explica cómo está funcionando el mundo y qué es lo que todos estas redes sociales y estas cosas quieren de nosotros. La verdad que si en algún momento tienen la oportunidad de tenerlo, creo que va a ser una gran bendición. Esta fiebre de la atención. Ahora, todas estas cosas que están pasando, toda esta lucha por nuestra atención, dense en cuenta una cosa, hay algunos teléfonos, vieron, que tienen un registro de cuántas horas los estuvimos usando. ¿Sí? Bueno. ¿El televisor también? Bueno. Cuando uno ve esos registros, imagínense, fíjese usted, es un teléfono, cuántas horas por día usted invierte mirando esos videos que van uno detrás de otro. Eso se está llevando la vida de la gente. Nos lleva la vida, ¿no? Cuando uno se da cuenta ya son 1 o 2 horas que está con el teléfono, pasándolo. La pregunta no es si esto está pasando, porque está pasando, pero la pregunta es, ¿nuestra vida de piedad es una vida como los viejos trenes, que es una vida contemplativa, donde uno va mirando lo que está pasando? ¿O estamos viviendo una vida de alta velocidad? Cuando hablamos de influencia, ¿qué es lo que me está influenciando a mí? Porque los influencers lo que están buscando es imponer ciertas conductas en la persona a la cual influencian. Bueno, ¿quién me está influenciando a mí? ¿Quién influencia mis decisiones económicas? ¿Quién influencia la forma en que yo educo a mis hijos? ¿Quién influencia la forma en que yo proyecto mi vejez? ¿Quién influencia la relación con mi esposa? ¿Quién influencia todas esas cosas? ¿Quién influencia mi relación con la iglesia? En Génesis capítulo 13, que no es el texto que vamos a ver, pero es una historia muy conocida, Abraham y Lot se dividen la tierra. ¿Se acuerdan de esa historia? Lot decide escoger la fértil llanura del Jordán, y en el versículo 12 dice la palabra: Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esto pasa en el capítulo 13. En el capítulo 19, Lot ya está viviendo en Sodoma, ¿sí? Fíjense que él empieza poniendo sus tiendas y dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 5 capítulos después encontramos a Lot que ya está viviendo en Sodoma. Así que fue cuestión de tiempo para que Lot dejara de vivir en Sodoma, para que Sodoma empezara a vivir en él. Y es algo en lo que nosotros debemos prestar mucha atención, hermanos. Nos puede pasar lo mismo.
Las palabras de Pablo en 2 Timoteo 1:12 nos indican cuál es este primer escalón que tenemos que tener presente para hacer, porque podemos pensar en varios pasos para responder bíblicamente a esto, pero el primer paso es volver una y otra vez a la base de nuestra fe, que es la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 1:12 es un texto muy conocido, nos indica cuál es este primer escalón. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero los versículos 13 y 14 dan este énfasis. Dice, retén la forma de las sanas conductas, palabras que oíste y en la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Este texto nos está diciendo, no te avergüences, cree, está seguro, retén, guarda. Está diciendo, deben guardar aquello de los cuales han creído. Solamente nuestra fe en el lugar correcto nos va a mantener en el lugar correcto. Y esto tiene que ver también no solamente con lo que estamos hablando del mensaje y no solamente con las misiones. Esto tiene que ver con nuestra vida personal. Una mala teología, hermanos, nos va a dar una mala estabilidad emocional. La buena teología los va a sostener en la tribulación. Ese es el mástil. Y usted va a decir, bueno, pastor, pero eso suena medio raro. No, no es raro. ¿Qué es una buena teología? Voy a darle solamente un ejemplo. Fíjense que cuando a nosotros nos pasa algo malo, lo primero que preguntamos es ¿por qué? Y si es muy malo, preguntamos ¿por qué a mí? ¿No? Y generalmente cuando pedimos un consejo o le contamos a algún hermano lo mal que estamos, ese hermano viene, te pone la mano sobre el hombro y te dice, no, lo que pasa es que vos tenés que confiar en el Señor. Es peor, hermano. Es peor. No es lo que queremos escuchar. Se trata de lo que debemos saber. Y nosotros debemos saber que tenemos un Dios que dice que no solamente creó las estrellas, sino ordenó a cada una de las estrellas en su lugar y a cada una llama por su nombre. Yo le regalo la camioneta si acá hay uno que sepa el nombre de todos los que están acá. Ni este sabe. Nadie sabe. En mi iglesia es lo mismo. Yo creo que una de las razones de la pluralidad de ancianos es que no podemos preguntar el nombre entre nosotros porque no sabemos quiénes son todos, pero el Dios nuestro lo sabe todo. Eso es un principio teológico. Y ese principio tiene que ver con su soberanía absoluta. Entonces, si uno entiende de que este Dios que creó todo el universo, absolutamente todo el universo, si uno entiende que ese Dios que creó todo el universo y que se ha fijado en detalles, si no lo ha visto, búsquelo. El pajarito este, ¿cómo se llama? El pescador, ese que entra al agua y saca los peces. Nosotros le decimos Pipo Pescador, pero ese era el que tocaba, Martín Pescador. Bueno, es el único animal que tiene la capacidad de ingresar al agua sin romper la línea del agua. Desciende de esta altura y entra al agua. Y su aerodinámica es tan perfecta que ni siquiera crea una aureola en el agua. Bueno, el que hizo esa aerodinámica para ese pajarito es el Dios que tiene cuidado de tu vida. Y ese Dios es totalmente soberano. Cuando yo entiendo esa verdad, ya no se trata que un hermano venga. Cuando un hermano, yo entiendo esa verdad y el hermano me dice, hermano, tenés que confiar en el Señor, para mí tiene otro color. Porque estoy entendiendo algo antes. ¿Se entiende o no? Por eso es tan importante la teología, no solamente para esto, saber en qué hemos creído. El texto que vamos a ver hoy es Juan 1:14, es un solo versículo.
un solo versículo y vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Padre, en esta mañana te rogamos que nos hables a través de tu palabra. Refresca nuestras mentes en qué hemos creído, Señor. ¿Cuál es la génesis de nuestra fe, Señor? ¿Por qué esperamos en ti? Revélate a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, tu Espíritu Santo, nos estés hablando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué elegí este texto? Tenemos 4 evangelios. ¿Por qué elegir Juan? Bueno, Mateo y Lucas nos cuentan la historia de Jesús desde que Jesús nació. Marcos nos cuenta la historia de Jesús desde el ministerio de Juan el Bautista en adelante. Pero Juan es el único que nos cuenta la historia de Jesús desde la eternidad pasada. Los otros tienen un fuerte valor histórico, Juan también lo tiene, pero Juan tiene un valor teológico en este punto que los otros evangelios no tienen. Por eso es que estamos yendo a este libro, porque nos habla de la eternidad pasada. Y vamos, si bien hay mucha enseñanza para este libro, vamos a ver hoy a la mañana 3 verdades. La primera palabra que encontramos, y el verbo. Hay una versión de la Biblia que se refiere al verbo. Hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia textual. Lamentablemente es una Biblia bastante complicada de conseguir. Online sí la consiguen. Que esta Biblia está buena y no está buena. Está buena porque es una Biblia donde han tomado los originales y los el traductor de Google te traduce como viene. El que entiende, entiende, y el que no, paciencia. Entonces, pero en ese sentido está bueno. Y esta Biblia, cuando se refiere a este texto, dice en el principio, no habla del verbo, dice en el principio era el Logos. Y el Logos estaba ante Dios y el Logos era Dios. Se refiere, no usa la palabra verbo, usa la palabra Logos. ¿Por qué? Porque Juan en el original usa la palabra logos. ¿Y por qué usa esta palabra logos? Primero porque Juan entendía de que esta palabra era algo que todos podían comprender. ¿Por qué todos podían comprender? Bueno, 200 años antes de que se escribiera este evangelio, los estoicos entendían que el logos era una fuerza que había sido quien había dado sentido a toda la creación y de hecho había creado todo lo conocido. Este concepto para los griegos era un concepto familiar. Lo que no era para ellos familiar es que el logos fuera una persona, ¿no? Pero la palabra logos era algo conocido para ellos, no era una palabra descabellada. Por otro lado, para los judíos también era bueno. ¿Por qué bueno? Bueno, porque los judíos ellos entendían de que pronunciar el nombre de Dios es algo que no debían hacer, por ende ellos usaban palabras como Yahvé, como Elohim, etcétera, Adonai, pero no usaban el nombre del Señor, así que logos era algo que ellos podían entender. Pero hay una explicación más profunda. Cuando el pueblo judío vuelve del cautiverio, muchos de los judíos habían aprendido a hablar el arameo, muy pocos ya hablaban el hebreo, y el Antiguo Testamento estaba en hebreo. Entonces, en ese momento empezaron a hacerse una serie de traducciones que se traducía del hebreo al arameo, y esas traducciones se llamaron targúmenes. Y en los targúmenes encontramos que, por ejemplo, el texto de Éxodo 19:17, que nosotros en nuestras Biblias dice Moisés sacó al pueblo a encontrarse con Jehová, en los targúmenes dice Moisés sacó al pueblo a encontrarse con el Logos. Así que tanto griegos como hebreos entendían cuando Juan habla del Logos. Recién dije de que Juan lo estamos buscando este libro porque él nos cuenta la historia de Jesús desde la eternidad pasada. Es decir, que desde la eternidad pasada, dice, llevando una paráfrasis de este texto, el Logos era antes de todo, el Logos existía antes
de todo tiempo y espacio. Juan nos dice que el Logos estaba con Dios y que el Logos era Dios. Así que la primera verdad fundamental de este texto es que ese niño que había llegado al mundo no era solo un bebé, era el Logos, era el Verbo, era la palabra, era Dios. Es en ese Dios en quien nosotros confiamos, en quien nosotros creemos. Y era un Dios con todos sus atributos, sin faltar ninguno de ellos. Como dijo C.S. Lewis, una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que el mundo, ¿no? El segundo punto es que el Verbo se hizo carne. Y acá vamos a otra palabra. Cuando la Biblia en este texto habla de la palabra carne se hizo, está usando un verbo que es ginomai. Y ginomai tiene, de donde viene genoma, es una palabra que tiene el origen en el nacimiento de alguien, ¿sí? Pero este mismo texto acá tiene otra connotación, porque en Juan 1.3 dice, cuando dijo todas las cosas por él fueron hechas, está diciendo todas las cosas por él fueron ginomai. No solamente fueron hechas, sino que fueron creadas, ¿sí? Fueron creadas. Dios las hizo, lo que denota que la voluntad de Dios de hacerse hombre es una voluntad propia de Él, de hacerse carne. Y cuando dice que se hizo carne, no se refiere a la carne en cuanto a la naturaleza corrupta del hombre. Se refiere al hecho que Él asumió una naturaleza frágil y perecedera como la nuestra, pero sin pecado. Es el Salvador divino que se revistió de nuestra naturaleza humana, la misma naturaleza a la cual Él venía a salvar. Y esto no tiene paralelo con ninguna religión, hermanos, porque es la única religión donde Dios se hace hombre para salvar al hombre. Aquí Juan está uniendo el Verbo eterno de Dios y omnipotente con la humanidad frágil y mortal. Esto es algo que en la teología se llama la unión hipostática, ¿sí? Donde Dios es totalmente Dios y Dios es totalmente hombre. Dios hizo que en la creación hizo al hombre como a sí mismo, pero en la redención Él se hizo como el hombre para salvarlo. La encarnación del Verbo divino es nada menos que la unión de estas dos naturalezas que son categóricamente diferentes, pero en una sola persona. Irineo decía, tomó al hombre en sí mismo, lo invisible haciéndose visible, lo incomprensible haciéndose comprensible, lo impasible, y escuche esto, haciéndose capaz de sufrir. Haciéndose capaz de sufrir. Y esto no es un dato menor, hermanos. Porque si era Dios, si Jesús era Dios y tenía todos sus atributos, ¿cómo es posible que Él sufriera? ¿Cómo podría sufrir si era Dios? ¿Con qué necesidad sufriría? Si siendo Dios tiene el control de todas las cosas y lo puede evitar. El libro de Hebreos nos da la razón de por qué Jesús, ginomai, Él decidió ser para sufrir. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el texto acá, en todo semejante a sus hermanos. Y acá hay un principio importantísimo, hermanos. La encarnación para nosotros debe ser un enorme consuelo. La encarnación para nosotros debe ser un enorme consuelo. Como dice Sugel, o usted viene de pasar una crisis, o está pasando una, o está por pasar una. Pero siempre estamos en uno de esos tres lugares, ¿no? Y
La encarnación es uno de nuestros mayores consuelos. ¿Por qué? Porque Él, como todos nosotros, Él sufrió, Él sabe lo que usted siente cuando sufre. Era necesario que Él supiera sufrir. Era necesario que Él sufriera. Era necesario que, ¿para qué era necesario que sufriera? Para que Él pudiera compadecerse de nosotros. Yo sé que cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, suele traer consigo un fuerte sentido de incomprensión. Hay muchas cosas que el sufrimiento hace. Un sentido de incomprensión porque empezamos a entender que las personas, por lo menos en nuestra mirada en ese momento, de que las personas no pueden dimensionar el dolor que estoy pasando. Que la gente por ahí no puede entender lo dura que es la lucha que estoy llevando. Pues saben lo que me pasa, pero no todos entienden lo que me pasa. Y a veces ese sentimiento de incomprensión es tan profundo que pensamos de que nadie entiende lo que yo estoy pasando. Y de hecho es cierto porque somos seres limitados, no entendemos muchas cosas que pueden estar pasando. No es fácil ponerse en los zapatos de los otros. Uno puede imaginarse situaciones, pero vivirla es otra cosa. Pero Cristo sí sabe. Cristo sí sabe lo que está sufriendo. Él no solamente sabe lo que está sufriendo, Él entiende lo que está sufriendo. Y también sabe lo que se siente sufrir lo que estás sufriendo. Porque Él fue hecho igual que todos nosotros. Él también sufrió. Ahora, obviamente que es de ánimo cuando estamos pasando una situación X y se acerca una persona y me dice, mira, yo entiendo exactamente lo que te pasa porque yo pasé por lo mismo. Sentimos una suerte de identificación, pero es solamente una identificación, estamos muy lejos del consuelo. Eso no es consuelo. ¿No? Que te corte una pata y venga uno y te diga, yo sé lo que se siente, ¿viste? Bueno, somos dos rengos, ¿viste? Compartimos algunos tips de cómo renguear mejor, pero es todo. El Señor no hace eso. Isaías 53, 3 al 5. Dice el Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi hermano, nadie entiende tu sufrimiento mejor que el siervo sufriente fiel del Señor. Así que por eso es importante en qué creemos. Por eso es importante en qué creemos. Esta es la diferencia entre estar en una barca que se está hundiendo, entre estar todo mojado a los gritos desesperado y estar durmiendo en la punta de la barca. La barca es la misma, la tormenta es la misma, los tripulantes son los mismos, la actitud es distinta. Porque el que estaba durmiendo ahí sabía que él tenía control de todas esas cosas. Bueno, el Dios que nosotros tenemos tiene control de todas las cosas. Punto 3. Él es Dios, Él se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Uno tiene muchas películas que a uno le gusta, pero hay películas que yo cada vez que las encuentro en la televisión apago el teléfono y me pongo a verlas. No me importa si son las 10 de la mañana, 4 de la tarde. Salvo que tenga que ir a predicar a la iglesia, el resto se suspende por duelo. Son los 10 mandamientos, la primera película del año 51. Me fascina, hermano. Me fascina. Ya no sé cuántas veces la he visto.
Porque una cosa es que leerlo en la Biblia, otra cosa es verlo, ¿no? Y una de las cosas interesantes es todas las cosas que pasan en el tabernáculo. Siempre me llama la atención. Y Hebreos 25, del 8 al 9, cuando el Señor les encomienda hacer el tabernáculo, les dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Y de aquí Dios ordena la construcción del tabernáculo hasta el capítulo 40, donde encontramos la construcción. La función del tabernáculo, ¿cuál era? Bueno, era para que una vez al año el sacerdote entrara, tuviera la ceremonia para expiar los pecados del pueblo, y era el lugar básicamente donde Dios se encontraba con su pueblo. Allí estaré, dice el Señor. Más adelante, en el versículo 29, refiriéndose al tabernáculo, el Señor les explica qué es lo que Él va a hacer con el tabernáculo. Dice: y allí, refiriéndose al tabernáculo, me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y escuchen esto: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Así que encontramos que mínimamente el tabernáculo tenía tres roles. El tabernáculo era el lugar de reunión, el tabernáculo era el lugar de revelación y el tabernáculo era el lugar de expiación. Reunión, revelación, expiación. Deja claro de que Dios, lejos de ser un Dios distante, Él provee todas las instrucciones para que esto se haga, porque dice: es necesario esto para que yo pueda tener comunión con mi pueblo, yo esté cercano a mi pueblo. Ahora, todo esto a título histórico es muy interesante, pero una cosa es ver algo y otra cosa es verlo funcionar, ¿no? Y bueno, ¿cómo era el tabernáculo cuando estaba andando? Digamos así. Y cuando estaba andando, Éxodo 33 nos dice cómo era. Solamente 2 versículos. Éxodo 33, 9 y 10 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y escuche esto, dice: y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo esto el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, se inclinaba y adoraba. No sé, yo conozco la neblina nomás, no sé cómo será una columna de estas, ¿no? Pero ver todo esto y escuchar a Dios hablando con Moisés. Imagínense presenciar esto. Ver una tremenda nube que desciende delante del tabernáculo. Moisés hablando con el Señor y casi 2 millones de personas que salen de su tienda, se arrodillan y adoran. Debe haber sido un espectáculo enorme. Y Juan 1:14, que es el texto que estamos viendo, dice que el Señor vino y habitó entre nosotros. Cuando dice que habitó, el verbo directamente está aduciendo a que montó su tienda. Si tuviéramos que contextualizarlo, tendríamos que decir que el Señor vino y tabercunalizó delante de nosotros. Él vino y se instaló en medio nuestro. Esto identifica a Cristo, y esta es una verdad impresionante, hermanos. Esto identifica a Cristo como el verdadero tabernáculo en que la gloria de Dios habita en su pueblo. Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestro tabernáculo. ¿Se acuerdan cómo termina Mateo 28? Cuando dice: he aquí que
yo estaré con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? El tabernáculo está acá. El tabernáculo está acá, hermano. La nube está acá. Dios habla con usted, ya no como dice, habla con usted todos los días. Y el corazón que cree, le adora. Le adora. Al igual que el Señor ordenó en 25 y 26 que construyeran el tabernáculo de materiales sencillos afuera, pero con materiales preciosos adentro. De la misma manera, la humanidad de Cristo por fuera era algo tan sencillo como somos nosotros, pero dentro contenía lo más precioso, su increíble e indecible majestad. Como dijo John Owen, como lo era el tabernáculo de la antigüedad, así Cristo es el camino y el único medio para acercarnos a Dios. Hermanos, Cristo es nuestro lugar de reunión, porque nosotros estamos unidos a Él. Cristo es nuestro lugar de revelación. ¿Por qué? Porque Él se reveló a sí mismo a nosotros. Cristo es nuestro lugar de propiciación porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados, de una vez y para siempre. Así que, hermano, cada vez que piense en el tabernáculo, recuerde, el Señor vino y habitó con nosotros. El Señor está acá, está habitando con usted. Ese es el mensaje que nosotros estamos predicando. Porque el Verbo se hizo carne, sigue siendo plenamente Dios. Pero más adelante dice, pero vimos su gloria como un unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir acá con que vimos? ¿Cómo vieron ellos su gloria? Algunos comentaristas dicen, bueno, acá se está refiriendo a la transfiguración. Yo en realidad creo que no se trata de eso. ¿Cómo es que vimos? ¿Cómo que pueden decir los apóstoles? Vimos su gloria. Vimos su gloria. En aquel entonces se estaba refiriendo a los milagros, a las enseñanzas, a lo sobrenatural que era la vida del Señor. Esa fue su gloria. Mi hermano, si usted ha nacido de vuelta, usted ha visto la gloria del Señor. Porque esos son milagros que Dios hace. Si Dios está transformando su corazón, alégrese porque está viendo la gloria del Señor. ¿Saben por qué predicamos el Evangelio? Porque hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Pero esas personas, nosotros debemos querer ver la gloria de Dios en sus vidas. Tómese un segundo y piense en alguna persona que usted dice, este no va a llegar al Evangelio nunca. Es tan malo, tan rebelde que nunca va a llegar al Evangelio. Trate de imaginarse cómo sería esa persona si el Señor va y hace un tabernáculo con él. Y su gloria se manifiesta como el unigénito del Padre. En conclusión, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice, es verdad que Dios morará sobre la tierra, y sigue, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Y este es el gran milagro. El Dios que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener, es el mismo Dios que vino en un bebé nacido de mujer, siendo plenamente hombre y siendo plenamente Dios para salvarnos a nosotros. Esa es la verdad en la que nosotros creemos. Por último, el libro de Job es un libro que por ahí tenemos una amiga con mi señora, hace mucho no la vemos, pero cuando ella era joven, ella tenía una teología bastante extraña, ¿viste? Ella decía, si uno piensa cosas lindas, le pasan cosas lindas, ¿viste? Yo todavía no encontré ese texto, pero y viendo la vida de ella se ve que estuvo pensando algunas cosas malas porque no fue todo lindo, ¿no? Pero Job es como que un libro que cuando te dicen Job, para uno es sinónimo de sufrimiento, ¿viste? Job la pasó mal, ¿viste?
Job es el que la pasa mal, ¿no? Pero la verdad que hay verdades preciosas en Job, y una de ellas está en Job 19:25, donde escuchamos esta frase que hemos escuchado un montón de veces. Dice: sé que mi Redentor vive. La frase de por sí es preciosa, pero la palabra Redentor en hebreo es Goel. Y Goel se refiere a un familiar o un pariente cercano que tiene el propósito de redimir a otro pariente cercano. Es aquel que si su pariente perdía la tierra, él la recuperaba. Es aquel que desposaba a la esposa a la viuda que había quedado. Es aquel que se hacía cargo de sus hijos. Es aquel que compraba, si el otro caía en desgracia, compraba a sus esclavos. Era aquel que también vengaba si es que aquella persona cercana había muerto en un asesinato. Ese era el Goel. La maravilla de la encarnación es que Dios se convirtió en nuestro Goel para restaurarnos. ¿Por qué? Porque Él restauró nuestra herencia perdida, Él nos rescató del cautiverio del pecado, Él ajustició al enemigo de nuestras almas en la cruz. Y Él se unió a nosotros en un pacto eterno. Porque ese no te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5, no tiene vencimiento, hermanos. No tiene vencimiento. Va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque es un pacto eterno. Y es un pacto que viene de la eternidad pasada. Y es un pacto que va a perdurar hasta la eternidad futura. Y sé que para nosotros es difícil pensar en la eternidad porque nuestra existencia está atada al tiempo. Pero en la eternidad no hay tiempo. Por eso que algunos dicen, bueno, no, el Señor va a venir ahora, no va a venir dentro de 1000 años, porque para el Señor 1000 años es como un día. Esa no es una medida, es una figura literaria. No significa que hay una tabla de valoración, dice, bueno, el Señor dijo 1 año, entonces son 1000 días para el Señor. No. Lo que está diciendo es que para el Señor el tiempo es algo que no existe. Su pacto con nosotros, Él dice que su pacto con nosotros es eterno. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, dice, antes de decir yo sé en quién he creído, dice, pero no me avergüenzo. El mundo va a seguir cambiando y quizás cambie cada vez más rápido. Pero nunca debemos avergonzarnos de la fe que tenemos. Nosotros sabemos en quién hemos creído. El mundo puede ir todo lo rápido que quiera, pero el mundo no va a ser eterno. El pacto de Dios con nosotros lo es. El pacto de Dios con nosotros lo es. Así que, hermanos, si tú has rendido tu vida al Señor Jesucristo, no te avergüences del Evangelio, no te sientas incomprendido en el dolor, no pienses que el Evangelio no tiene vigencia para vos porque lo tiene. No pienses que el Señor no se compadece de tu dolor porque se compadece. Y no pienses que Él te va a soltar porque Él es tu Redentor, Él es tu Goel, Él es el que se va a ocupar de aquello que tanto te carga y te pesa. No estamos solos, hermanos, porque el Señor no solamente nos vino a visitar, como aparece a veces en la Iglesia Católica, que se apareció acá y allá la Virgen, que aparece cada rato, ¿no? El Señor vino e hizo un tabernáculo aquí, con nosotros, para respetar su pacto eterno. Amén. Padre, te damos gracias por tu verdad. Señor, permítenos aplicar esta verdad a nuestras vidas, que nunca olvidemos, Señor, tu fidelidad, tu poder, que tú nos has redimido, Señor, que tú nos has salvado, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás habitando aquí, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú eres Elohim, tú eres Jehová, tú eres el Logos, Señor, y es a ti que te predicamos.
Hállanos fiel, Señor, en tu venida, estando predicando tu palabra con fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.